La caída del Imperio Romano en el año 476 fue un hecho trascendental para la historia de Occidente, pues no solo puso fin al período conocido como la Antigüedad, sino que también le puso fin a una de las civilizaciones más importantes y conocidas de nuestra historia. Sin embargo, la caída de este imperio no significó el fin de las ciudades. Los pueblos bárbaros, más allá de destruir la cultura romana, se hicieron parte de ella, la ocuparon, se romanizaron y continuaron usando el mar Mediterráneo como un espacio de unidad y de comercio con Oriente, por lo que el comercio, que era la vitalidad de las ciudades, no desapareció, y por tanto las ciudades tampoco. No obstante, la irrupción del Islam y su ocupación agresiva del norte de África, la península ibérica y el mar Mediterráneo fue algo catastrófico, al punto de que la civilización occidental trasladó su eje tradicional desde el mar Mediterráneo, ahora lleno de piratas sarracenos, al norte de Europa, iniciando progresivamente la ruralización de la sociedad europea y el auge del feudalismo. El fin del comercio para los europeos por el mar Mediterráneo fue un duro golpe para las ciudades, las cuales, pese a no desaparecer, perdieron la importancia que tenían antaño, reduciendo su población y perdiendo sus típicas funciones administrativas y económicas. No sería sino hasta el siglo XI que antiguos centros urbanos como París o Roma cobrarían nueva vitalidad, a su vez que nacerían nuevas ciudades, ubicadas junto a castillos, monasterios o en el cruce de caminos, aunque especialmente en aquellos lugares relacionados con la actividad comercial y la actividad artesanal. Es el caso de Venecia, Génova, Barcelona, Amberes, Milán o Brujas. Te invito a quedarte en este video para conocer los principales antecedentes del renacimiento urbano a partir del siglo XI en Europa, y además de las principales características urbanas que tenían estas ciudades cristiano-medievales. Comencemos. El objetivo de esta clase es conocer las principales características urbanas de las ciudades cristianas en la Baja Edad Media. Para ello, dividiremos este video en tres partes. En primer lugar veremos una introducción a la historia medieval occidental, luego veremos los principales antecedentes de la ciudad medieval y finalmente la composición urbana que tenían estas ciudades. ¿Qué factores explican que las ciudades recobraran su vitalidad a partir del siglo XI? En esta sesión destacaremos 4 factores: el excedente alimenticio, el crecimiento urbano, la iniciativa que tuvieron algunos reyes y finalmente el aumento de la producción artesanal y el aumento del comercio. El excedente alimenticio permitió nutrir a los mercados y además abastecer a una población que se podía dedicar a tareas no agrícolas, como la gente que vivía justamente en las ciudades. El crecimiento demográfico, por su parte, permitió que mucha gente del campo buscara nuevas oportunidades en la ciudad. En tercer lugar, muchos reyes y señores feudales propiciaron la creación de ciudades y de mercados en torno a castillos y monasterios, lo que atrajo a muchas personas desde el campo a las ciudades. Finalmente, la presencia de un mayor excedente alimenticio, la presencia de más población y la presencia de más mercados permitieron que la producción artesanal y el comercio aumentara, constituyendo quizá este último antecedente en el más importante factor para entender el renacimiento urbano en la Europa occidental. Estas ciudades medievales, también conocidas en su tiempo como burgos, no responden a un modelo único, sino que cada una tiene sus propias características. Podemos encontrar ciudades con solo una calle, con 2 calles, ciudades que crecen en torno a un edificio o ciudades que crecen en torno a 2, a la catedral o al castillo. Sin embargo, todas ellas comparten ciertos elementos comunes que nos permiten conocer cómo era a grandes rasgos la ciudad medieval de esta época. Estos elementos comunes pueden ser la muralla, la catedral, el palacio, las calles, la vivienda, el mercado o el monasterio, los cuales pasaremos a ver a continuación. Desde lejos, las ciudades medievales parecían grandes fortalezas, rodeadas completamente de murallas resguardadas por guardias, torres, puertas, puentes levadizos,
fosos, todo con el objetivo de defender la ciudad en caso del ataque de un enemigo exterior. De hecho, no en pocas oportunidades, las ciudades que tenían un río en su interior eran resguardadas por cadenas para evitar que los ladrones o el enemigo entrara a través del río por la corriente. Al interior de la ciudad destacaban algunos edificios por su gran altura, las torres de los castillos, los campanarios de las iglesias, las casas de aquella gente con más recursos y los tejados de aquellas casas que a partir del siglo XIII comenzaron a construirse en gran altura, dada la falta de espacio dentro de la ciudad. El segundo edificio que destacaremos, luego de la muralla, es la catedral. Esta ocupaba un espacio fundamental dentro del espacio urbano de la ciudad, y era la residencia del obispo. La catedral era el símbolo y el centro de la espiritualidad de la ciudad, y su construcción no hubiese sido posible sin la promoción del obispo, los recursos de los burgueses, la riqueza de la ciudad y la capacidad técnica de los artesanos. Con su gran altura y su estilo gótico, la catedral constituía uno de los edificios más importantes de la ciudad. El segundo edificio a destacar, casi de igual importancia que la catedral, el ayuntamiento, se ubicaba en el centro de la ciudad junto a la catedral. Este edificio albergaba las instancias del gobierno local de la ciudad. De esta manera, la catedral y el ayuntamiento, los edificios más grandes y vistosos de estos espacios urbanos, también constituían los edificios más importantes de la ciudad, siendo el primero la sede del poder religioso y el segundo la sede del poder político. Las calles de la ciudad, por su parte, solían ser estrechas, sinuosas y sin aceras. Algunas estaban empedradas, sin embargo, la mayoría eran de tierra, por lo que en invierno o en épocas de lluvia eran completamente fangosas y en verano polvorientas. La suciedad era bastante generalizada. Si existía algún sistema de desagüe cubierto, este era muy limitado o deficiente. Los desperdicios y los orinales arrojaban a las calles, y por ellas circulaban perros, gatos, gallinas y hasta cerdos. Hasta muy avanzada la Edad Media, la madera era el material más importante con el cual se construían las casas, las cuales solían estar adosadas unas a las otras, una situación fatal en caso de provocarse un incendio. Las ciudades cristiano-medievales tenían numerosas plazas y plazuelas. La vida social de hecho se realizaba en las calles. Estas se animaban de día con el ajetreo de los vecinos, los vendedores ambulantes, los que daban avisos públicos, los carruajes, los caballos, etc. Sin embargo, el lugar más concurrido era el mercado, aquel lugar donde la gente iba a comprar verduras, carnes, especias, etc. No obstante el ajetreo del día en la ciudad, por la noche reinaba el silencio. Al carecer de alumbrado público, los ciudadanos se resguardaban en sus hogares, y los soldados, por su parte, hacían guardias con antorcha por la ciudad. Por último, fuera de la ciudad, aparte de los campos y granjas que aún persistían, estaba el monasterio. Este es un complejo de edificios en donde vivían los monjes y las monjas, y en donde se les preparaba para servir a la iglesia. En síntesis, para entender la caída de las ciudades en la Europa occidental, debemos tener claro las consecuencias que tuvo para el comercio la irrupción del Islam a través del norte de África, la península ibérica y sobre todo en el mar Mediterráneo. Ahora, para entender el renacimiento urbano a partir del siglo XI, debemos tener claro 4 antecedentes: el excedente alimenticio, el crecimiento urbano, la iniciativa de reyes y señores feudales y finalmente, quizá más importante, el renacimiento del comercio. Finalmente, pese a que todas las ciudades medievales eran distintas unas de las otras, muchas de ellas tenían características urbanas comunes: la muralla, la catedral, el ayuntamiento, el mercado, las calles, la vivienda o el monasterio. Espero que a través de este video te haya quedado claro el objetivo de esta sesión, que era conocer las principales características urbanas de las ciudades cristiano-medievales en la Baja Edad Media. Además, también vimos las causas de la decadencia urbana en el siglo VII y las causas del renacimiento urbano en el siglo XI. Nos vemos en un próximo video. Adiós.